Buenas tardes, chicos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en la tercera clase virtual les voy a proponer ver la evolución geológica de la Tierra, es decir, cómo fue cambiando geológicamente hablando la Tierra, que sabemos que es dinámica, a lo largo de la historia, ¿sí? Vamos a ver entonces las eras geológicas, los periodos que están dentro de esas eras geológicas y cuáles fueron concretamente esos cambios, ¿sí? Como habrán visto en el manual, vamos a representar la evolución geológica de la Tierra a través de una línea de tiempo. Me parece que es la manera más gráfica de poder darnos una idea cómo estuvo modificándose la Tierra a lo largo de la historia, ¿sí? Como ya sabemos, porque lo vieron conmigo en reiteradas oportunidades, la Tierra tiene y se estima alrededor de 4.600 millones de años. MDA significa millones de años, ¿sí? Vamos a ver, si ustedes se fijan en la línea de tiempo, todo lo que está de alguna manera recuadrado en color rojo son las eras, ¿sí? Son esas eras geológicas. Después lo que está en color verde, que no está recuadrado, son los periodos, ¿sí? Van a tener que buscar la manera de recordarlas, ¿sí? a todos estos periodos, porque bueno, es parte de lo que voy a tomar, ¿no? ¿Por qué me interesa que sepamos todo esto? Fundamentalmente porque uno de los próximos temas que vamos a ver un poco más adelante, por supuesto, tiene que ver con las cordilleras, con las diferentes estructuras de la Tierra, y vamos a ver cuándo fueron creadas. Con lo cual es importantísimo saber los nombres de las eras geológicas, aproximadamente cuántos millones de años atrás es, como para darnos una idea si es muy antigua, si es un poquito más nueva. Entonces nos va a permitir entender un poquito más y también recordar no de una manera tan memorística, sino entendiéndolo y comprendiéndolo, ¿sí? Porque nos vamos a dar cuenta que, oh casualidad, los picos más altos están en las cordilleras formadas hace más poquito tiempo, por un poco lo que veníamos hablando sobre los procesos exógenos o externos de la Tierra, ¿sí? Que se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada, que justamente tiene que ver con la erosión, con el desgaste, con la meteorización, el transporte y sedimentación. Cuanto más tiempo haya pasado esa cordillera expuesta a esos procesos, lógicamente más desgastado va a estar y se va a notar eso en estas geoformas. Entonces, para poder recordar los picos más altos, si es una cordillera alta o si es una cordillera baja, qué condiciones tiene, las laderas, dónde es el asentamiento de la población, y todo eso es muy importante porque está muy relacionado con este aspecto. Entonces, por eso me interesa que lo sepan, ¿sí? Vamos a arrancar entonces por 4.600 millones de años. Se estima que ese fue el origen de la Tierra. Algunos autores estiman un poquito más, otros un poquito menos, pero alrededor de esa cantidad de millones de años atrás. Todo esto que vamos a estar hablando está sustentado científicamente, ¿sí? Obviamente a nosotros se nos abren algunos interrogantes que los vamos a ir hablando en relación también al hombre, ¿no? Su función en el mundo, y no nos olvidemos que somos criaturas criadas por Dios, ¿sí? Al igual que otros animales, pero con otras condiciones, ¿sí? Entonces, empezando por 4.600 millones de años atrás, se darán cuenta que la Tierra, ¿sí? Se supone, fue continuamente bombardeada por diferentes meteoritos, ¿sí? Se fue cubriendo entonces la Tierra por esa roca fundida que se estima que tenía alrededor de 1.000 grados centígrados. Piensen y recuerden lo primero que vimos en la materia, ¿sí? La estructura interna de la Tierra, cómo son las diferentes capas. Piensen que en algún momento esas capas se crearon, ¿sí? Y tiene que ver con esta etapa, ¿bien? Es decir, que lo que se sabe, y se tiene por bien cierto, y los científicos lo han establecido, es que la Tierra se ha originado desde el centro hacia afuera, ¿sí? Entonces, lo primero que se ha creado, obviamente, tiene que ver con esa impermeabilidad de las rocas que están en la profundidad, y después viene la cubierta vegetal que nosotros vemos y sobre la cual nosotros pisamos, ¿sí? Después viene esa parte. Entonces, el origen del suelo tiene que ver con primero la roca madre, ¿sí? Bien. Se dice que, bueno, poco a poco esta roca fundida a altísimas temperaturas se fue enfriando, lógico, y
se fue formando la actual corteza terrestre, ¿sí? Que ustedes ya saben dónde está ubicada dentro de lo que es la esfera, ¿sí? Y obviamente con los gases, ¿sí? Que escapan, se forma la primera fase de la atmósfera y los océanos, ¿sí? Es decir, toda esa primera parte. Ahora, también fue evolucionando químicamente, ¿sí? Lo cual fue dando origen a la vida, ¿sí? Vamos a ver diferentes tipos de origen de vida bacteriana en principio, ¿sí? Por eso ahí dice bacterias anaeróbicas, ¿sí? Tiene que ver con la presencia o no presencia de oxígeno, ¿bien? Todo esto es el principio de los principios. Ahora, ustedes se preguntarán, y ahí viene el primer interrogante que nos planteamos, es ¿qué es el origen del hombre y en dónde posicionamos a Adán y Eva en todo este punto? ¿Sí? Adán y Eva, que vivían en el paraíso, ¿ese paraíso era esta misma tierra o era una tierra anterior? ¿Sí? Y el pecado original, ¿qué es? Se fue, digamos, se creó la tierra a partir del pecado original. Ese fue su nuevo espacio de Adán y Eva y sus descendientes y todos nosotros. Es decir, ¿esta tierra es parte del pecado original o era la tierra pensada del paraíso? ¿Sí? Esta misma tierra era el paraíso. Ahora, ¿en qué espacio geográfico es la pregunta entonces, si es así? ¿Sí? Entonces ahí viene el primer interrogante. ¿Fue antes? ¿Sí? ¿O fue después? ¿O fue durante? ¿Sí? Este interrogante obviamente va a seguir siendo parte de los misterios digamos, de la fe, es decir, es parte de los misterios del hombre y de la relación con Dios, que es lo que Dios ha pensado para nosotros. No se olviden que Dios es atemporal de alguna manera, entonces no interesa mucho de los efectos históricos, ¿sí? Entonces, no creamos que esta evolución geológica se contrapone a lo que nosotros sabemos respecto a lo que habla el Génesis, ¿sí? El Génesis en su primer libro, digamos, del Antiguo Testamento, que habla acerca del origen de la Tierra. No creamos que esto se contrapone al Génesis, todo lo contrario, va de la mano, ¿sí? Obviamente el Génesis no nos va a hablar científicamente y estas teorías tampoco nos van a hablar respecto a el Dios creador del mundo, ¿sí? Entonces, hay una relación. No nos olvidemos que el Génesis habla de días, día 1, día 2, y así fue creando el mundo Dios. Pero no creamos que que cada día significó literalmente un día, ¿sí? De hecho, la traducción, ¿sí? En realidad es periodo, no es día. Entonces, un periodo quizás correspondió a millones de años, ¿sí? Quizás fue una era geológica entera, ¿sí? Así que, bueno, sepámoslo simplemente que no es algo que se contrapone a algo que nosotros tengamos por cierto, ¿sí? Bien, vamos más adelante, 3.800 millones de años. Ahí empieza lo que se llama la era arcaica, la era arcaica, que está dentro de lo que se llaman los tiempos precámbricos. ¿Lo ven ahí en violeta, tiempos precámbricos? Digamos, a todas esas eras se le dice tiempos precámbricos. Son los primeros orígenes de la Tierra, ¿sí? Las primeras formaciones, por eso se lo engloba, ¿sí? A todas estas eras juntas, ¿bien? En general vamos a hablar más que nada de tiempos precámbricos. Cuando hablamos de rocas o vayamos a hablar del origen de algunas montañas o de algunos cerros, si se quiere, vamos a estar hablando muchas veces de roca precámbrica. De hecho, quienes han tenido la oportunidad de viajar y conocer Tandil, por ejemplo, está Tandil y el sistema de Tandilia y Ventaña, pero fundamentalmente Tandilia, la gran mayoría de las sierras tandilenses son de roca precámbrica, ¿sí? O sea, es de lo más antiguo de la Tierra, ¿sí? Bien. Se supone que para el 3.800 millones de años se crearon las bacterias fotosintéticas. Esas son esas bacterias que se han desarrollado y han crecido gracias a la fotosíntesis, ¿sí? Y bueno, obviamente se empieza a formar, en cuanto a lo que es la Tierra, ustedes van a ver abajo que yo les pongo cómo la Tierra se fue modificando, más allá de biológicamente hablando, que no me interesa tanto que en eso profundicen, porque de hecho lo deben haber visto un poquito más en biología en realidad. Sí me interesa que sepan cómo fue modificándose la estructura, ¿sí? Entonces,
Hablamos, ahí dice Pangea 1, ven que ahí tiene el palito, en realidad es el 1, ¿sí? Es Pangea 1, es una Pangea, un primer supercontinente que fue anterior a la teoría de Alfred Wegener. Cuando Alfred Wegener hablaba de una Pangea, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? La Pangea de Alfred Wegener fue en realidad Pangea 2, fue la segunda. Se sabe que hubo un primer supercontinente, ¿sí? Fíjense todos esos fragmentos de tierra todos juntos, ¿sí? Bien. Se cree que, bueno, ahí están los tres periodos, inferior, medio, superior, dentro de la era arcaica, y después viene la era proterozoica, ¿sí? Tiene que ver con los protozoos y ese origen, ¿sí? Por eso generalmente llevan ese nombre cada una de las eras en función a lo que se haya ido creando, ¿sí? Desde 2.500 millones de años hasta 550 millones de años, ¿sí? Por eso fíjense todo lo que abarca estos tiempos precámbricos, ¿no? Muchísimo, muchísimo tiempo. Ahí es donde se sabe que hubo oxígeno en la atmósfera, ahí concretamente se generó el oxígeno. Por eso se da el origen de las algas, hongos, animales. Y el supercontinente, Laurentia, que era esta primera Pangea, se va rompiendo cada vez más, pero como sabemos que la Tierra es dinámica, empieza a haber obviamente un dinamismo en función también a la atmósfera que se estaba creando. Entonces empiezan a haber periodos de glaciaciones y periodos de calentamiento sobre la Tierra. Bueno, de hecho ese proceso sigue, el de glaciación y el de calentamiento. Ahora estamos pasando por un proceso de calentamiento global, pero que se ve obviamente profundizado por las actividades del hombre, las industrias, transporte, etcétera, etcétera, que obviamente acrecentamos la cantidad de gases de efecto invernadero. Por eso hay todavía mayores temperaturas que las que debería haber naturalmente, pero la Tierra naturalmente va a un proceso de calentamiento, ¿sí? Pasamos de una época de glaciación, después lo vamos a ver. Entonces sepan que a lo largo, por eso la famosa la película Era de Hielo, ¿sí? Es decir, eso existió, hubieron largos periodos de glaciaciones, donde todos los continentes estaban cubiertos por hielo y muchos océanos, con lo cual eso habla un poco del transporte de algunos animales de un lugar a otro, ¿sí? Eso explica. Todo esto está sumamente asentado científicamente, ¿sí? Se sabe bien cuándo y todo, porque hay gente especialista en estudiar las rocas y en estudiar, pueden ver una roca y pueden saber perfectamente cuándo se vio afectado por la glaciación, cuándo se vio afectada después por tener bacterias de un determinado tipo, que esas bacterias, entonces hay una serie de relaciones entre sí que terminan dando el origen de qué es lo que pasó con esa roca, o a dónde se expuso y todas las cuestiones relacionadas, ¿sí? Así que es muy, muy interesante. Ahora bien, termina esta época proterozoica en el hace 550 millones de años atrás, y ahí empieza una era que se llama era paleozoica, ¿sí? La era paleozoica me la van a escuchar decir muchísimas veces, ¿sí? Porque hay muchas cordilleras que se han creado en esta época, ¿sí? Ahí hay diferentes periodos, lo van a ver, cambriano, ¿sí? Ordoviciano, silviano, bueno, devoniano, carbonífero y permiano. Dentro de los últimos, ¿sí? El carbonífero tiene que ver con la presencia de carbón. De hecho, muchas rocas y muchos se detecta, digamos, la cantidad de carbono que tiene, entonces por eso es carbonífero. Bueno, hay un montón de cuestiones detrás de cada uno de estos periodos que no me interesa biológicamente explicarlo, pero sí saber que se fue modificando. Y en función, obviamente, esta relación de la geósfera con la atmósfera y también con la hidrosfera, porque no nos olvidemos que se estaban generando los océanos, los mares, en la medida que obviamente este supercontinente se fue fragmentando cada vez más, se fue dividiendo, se fue alejando, se fueron creando mares, ¿sí? Entonces todos estos espacios se fueron abriendo. Obviamente estos continentes se fueron exponiendo a diferentes temperaturas, ¿sí? Porque no nos olvidemos que la Tierra sigue girando y siguió girando alrededor del Sol, entonces se va a ver afectado también las estaciones del tiempo, es decir, las estaciones del año, es decir, todo eso siguió afectándole, y obviamente, como ustedes ya saben, porque lo vieron conmigo en segundo año, ¿sí?
los climas sabemos muy bien que van a depender de la latitud. ¿Se acuerdan esos factores que habíamos hablado, factores que afectan a la temperatura? Y el primero que habíamos dicho era la latitud, es decir, la distancia que existe respecto al ecuador. Bueno, no es lo mismo que ese supercontinente esté en el centro donde está el ecuador que esté en los polos. ¿Me explico? Y obviamente en la medida que se van separando y estos supercontinentes se fue fragmentando cada vez más, ya agrupándose en lo que se llamó Gondwana en el hemisferio sur y Laurentia en el hemisferio norte, lógicamente fueron cambiando las temperaturas. Bien, siguieron habiendo glaciaciones y esas masas se fueron dispersando desde el ecuador y después se fueron alejando, ¿sí? En esa dirección que les acabo de decir. Aparecen los primeros invertebrados, los peces, ¿sí? Y se va a dar una extinción de varios organismos marinos, ¿sí? Todo esto está, repito, han hecho estudios sobre los suelos y han encontrado restos marinos de especies que hoy en día no existen, ¿sí? Y se sabe muchas veces de la relación de esos especies con otras especies, porque obviamente se estudian las mandíbulas, se estudia todas las estructuras óseas, entonces por eso pueden determinar un montón de otras cuestiones relacionadas, ¿sí? Es muy interesante. Bueno, ahí se da el origen de los anfibios. Bueno, y ya para el final de la era paleozoica, ¿sí? Por eso acá, es decir, se separaron, ese supercontinente se separó, pero después se vuelve a juntar. Es decir, que para el final de esta era paleozoica se vuelven a juntar todas estas masas continentales, ¿sí? Ahí dice, bueno, Laurentia y Báltica colisionan. Báltica es donde actualmente están, para que se den una idea, Noruega, Finlandia, ¿sí? Toda esa zona, Finlandia, sí, toda esa zona del escudo báltico, ¿sí? El escudo báltico, toda esa zona se colisiona con Laurentia. Entonces ahí forman los famosos montes Urales, que después los vamos a ver, las cordilleras de Escocia, península escandinava, donde están los montes escandinavos, de hecho, bueno, y obviamente Canadá, ¿bien? Entonces ahí sí, vuelven a juntarse, bueno, luego se unen a América, ¿sí? América y Gondwana forman ahí entonces todo ese supercontinente. Ahí sí, Pangea 2, la Pangea de Alfred Wegener, ¿sí? Fíjense la cantidad de millones de años que se estima, alrededor de 290 millones de años atrás, aproximadamente se creó esta Pangea 2, ¿sí? Y que sí se sabe que había un único océano, porque obviamente al estar unidos todos estos supercontinentes, ahí se ve en la imagen bien clarita, hay un gran océano que se le llamó Pantalasa. Algunos autores lo escriben con TH, Pantalasa y doble S, otras veces no. Bueno, vamos a sostenerlo de esa manera, Pantalasa, ¿sí? Vamos a escribirlo de esa manera, y se da otra época de glaciaciones, otra extinción de peces, origen de reptiles y proliferación de reptiles. Porque ¿a qué nos estamos adelantando? ¿Qué estamos anticipando? Que va a venir una siguiente era geológica que se va a caracterizar por la proliferación justamente de reptiles que después terminan siendo los famosos dinosaurios, ¿sí? Después de esta era geológica va a venir la famosa era de los dinosaurios, que es la era mesozoica. A nivel, vamos a avanzar. La era mesozoica se caracterizó por tener tres periodos, ¿sí? El Triásico, el Jurásico y el Cretácico, o lo van a ver como Cretácico también. Va desde los 240 millones de años atrás hasta los 65 millones de años. ¿Por qué se caracterizó? Lógicamente, biológicamente es muy importante porque fue un periodo de una extinción masiva de especies de mar que habitaban el mar y especies que habitaban la tierra, y por supuesto los helechos que fueron perdiendo presencia, los anfibios fueron perdiendo presencia también, fueron sustituidos por otras especies. En el caso de los helechos por los gimnospermas, que no sé si ya lo vieron en biología, pero vieron, son esas plantas que tienen sus semillas expuestas como al desnudo, por decirlo de alguna manera, y de esa manera se van reproduciendo.
y en el caso de los anfibios fueron la mayoría sustituidos por reptiles, y esos reptiles proliferaron y se fueron desarrollando cada vez más y más y más, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista biológico fue importante porque fue la presencia y la predominancia de los dinosaurios, diferentes tipos de dinosaurios, ¿sí? Ahora bien, si se quiere, geológicamente hablando, fue un periodo importante en cuanto a que hubo un gran movimiento de placas en donde esa Pangea de Alfred Wegener se fue dividiendo y se fue fragmentando cada vez más y más y más y se fueron separando. Ahora bien, si se quiere, geológicamente hablando, es importante simplemente por eso, porque se fue fragmentando y se fueron como separando. Ahora, si se quiere, en cuanto al relieve, no fue un periodo de grandes cordilleras, donde se fueron generando grandes cordilleras. Todo lo contrario, como era anteriormente, estaba todos los continentes unidos en un supercontinente, al ir dividiéndose y alejándose cada vez más y más, no hubo choque entre sí con otras placas, por lo tanto no fue un periodo de grandes cordilleras. Me van a escuchar muy pocas veces decirles que esa cordillera se generó en la Mesozoica. A lo sumo les digo al final de la Mesozoica, principios de la Cenozoica, ¿sí? Porque ahí sí empieza a haber un choque, porque obviamente esas estructuras continentales se fueron separando tanto que llega un momento que se chocan contra otras. Entonces, por eso hasta el final de la Mesozoica o principios de la Cenozoica podemos llegar a encontrar alguna cordillera que se fue generando, ¿sí? Pero, si se quiere, en cuanto al relieve, no fue un periodo importante desde ese punto de vista, ¿sí? Sí sepamos que, obviamente, esa Pangea, como se fue fracturando, los dos supercontinentes que se fueron quedando y se fueron también a su vez fragmentando posteriormente fueron la Eurasia y Gondwana. Ya sabemos que la Eurasia está al norte y Gondwana está al sur, ¿sí? Y si se fijan en esa imagen, me gusta mucho porque pueden ver bien con un circulito, que yo se lo marqué, el mar de Tethys, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado en su momento en segundo año? Es el que actualmente es el mar Mediterráneo, ¿sí? Es la presencia de este mar Mediterráneo. Fíjense la ubicación, ven dónde está la Eurasia, esa parte es la actual Asia, y fíjense dónde está África, ¿ven? En la medida que se va separando y África se va como de alguna manera yéndose más hacia el este, se empieza a cerrar ese mar de Tethys, ¿sí? Y eso es lo que termina pasando, se termina cerrando y queda como el actual mar Mediterráneo, ¿sí? Bien, se pasa a un clima árido, ahí dice, a un clima más moderado y tropical, por supuesto en la medida en que no tenemos grandes cordilleras y no tenemos, no tenemos algún cerramiento. Generalmente estas masas continentales están más expuestas a la humedad, ¿sí? Al contacto con el océano, por lo tanto es que no hay predominancia de un clima árido, sino más de tipo tropical, templado. Por eso muchos dinosaurios, se sabe el día de hoy, que eran herbívoros, ¿sí? Porque se alimentaban justamente de esos primeros bosques, de esas selvas. Bien. Ahí dice, para la época del Jurásico, que les debe sonar el nombre por el Parque Jurásico, Jurassic Park, por la película, tiene que ver con una primera extinción de los dinosaurios. Ya hay una primera parte que se extingue, ¿sí? Después, ya sea al final de la era mesozoica, sí hay una extinción masiva de la mayoría de los reptiles, incluido casi todos los dinosaurios, ¿sí? Sí han sobrevivido. Hay diferentes, obviamente, teorías sobre la extinción de los dinosaurios, ¿sí? Que trae mucha controversia, si fue un meteorito, un solo meteorito, si fue una suma de muchos meteoritos, si fue porque se siguieron separando. Piensen, estos continentes cada vez se fueron separando cada vez más, otros fueron chocando unos contra otros, entonces probablemente algunos no han sobrevivido a los cambios del clima porque estaban en una determinada región y después, con el paso de los millones de años, no se han podido adaptar a otros climas diferentes, ¿sí? Entonces yo creo más en la teoría de una conjunción de factores. Probablemente sí, algún meteorito definitivamente pudo haber impactado y pudo haber determinado, pero también yo creo que hay cuestiones biológicas y climáticas que pudieron haberse modificado. Piensen la cantidad de millones de años que pasaron, ¿sí? Entonces sería entendible que también pudiera haber algún factor por ese lado, ¿sí? Sí hubieron algunas aves, algunos mamíferos que han sobrevivido, ¿sí? Y pudieron
atravesar la era cenozoica, ¿sí? Hasta algunos inclusive seguir hasta la actualidad, ¿sí? Bien, era cenozoica. Empieza hace 65 millones de años atrás. Esta era es la era actual, donde estamos nosotros. Ahora bien, esta era cenozoica se subdivide en dos periodos, el terciario, ¿sí? Y el cuaternario. Nosotros actualmente estamos en la era cenozoica y cuaternaria, ¿sí? ¿Cuándo se originaron la mayoría, les diría, de las montañas y de las grandes cordilleras? En la cenozoica, en el terciario. Es decir, cuando esas placas continentales se fueron chocando entre sí, obviamente con otras masas de océanos, con otras, es decir, no nos olvidemos que subducción hubo, ¿sí? Muchos casos de subducción en esta época, ¿sí? Choques con otras masas continentales, entre dos placas continentales, ¿por qué no? Por supuesto, los que han sobrevivido a los cambios climáticos, a las extinciones masivas y demás, factores que pudieron haber acontecido, repoblan la tierra y dominan obviamente los angiospermas, ¿sí? Aparecen las hierbas, los bosques actuales, en los mares que se fueron cerrando, porque obviamente actualmente hay muchos mares en todo la nueva conformación del planeta. Han vivido y viven al día de hoy tiburones gigantes, ¿sí? Aves, mamíferos, ocupan hábitats que han dejado esos reptiles, ¿sí? Y ahí dice se forma la mayor parte del petróleo. Esto es importantísimo. Obviamente, en la medida que se extinguieron los dinosaurios, ¿sí? Por eso se estima 200 millones de años atrás, 230 millones de años atrás, algunos estiman, ese material orgánico del que están compuestos los dinosaurios se extingue, caen, se quedan sepultados y obviamente sepultados, y por encima se le han acumulado arenisca, grava, sedimentos de todo tipo. Se fue presionando y obviamente ese material orgánico se fue modificando, obviamente por la acción de la presión, del aumento de temperaturas, los mismos materiales radioactivos. Todo eso ha generado que la descomposición de la materia orgánica de los dinosaurios se traduzca hoy en día al petróleo, petróleo crudo, claro está, ¿sí? Sin ningún tipo de modificación. Es por eso, ¿sí? Es que decimos tanto que la nafta, el gasoil y todo lo que decimos, carbón y todo lo que tiene que ver con los derivados de justamente de los dinosaurios, decimos que es un recurso agotable, es no renovable, justamente por esa razón, porque es tanto lo que nosotros lo consumimos de una manera tan acelerada que obviamente es mucho más lo que tarda en producirse y generarse, ¿sí? Entonces, claro está que fíjense la cantidad de millones de años que tuvieron que haber pasado para que hoy en día podamos utilizar esos recursos, ¿sí? Bien, hace falta tiempo encima para que se descompongan de esa manera, ¿sí? Han habido diferentes glaciaciones, cambios climáticos en toda esta era cenozoica y sigue esa ruptura de los continentes. Fíjense que lo hablamos ya cuando vimos placas. ¿Se acuerdan que muchos me fueron diciendo, bueno, hay una placa que se sigue separando de esta otra? Bueno, fíjense cómo todavía, porque, repito, la Tierra es dinámica, sigue cambiando y va a seguir cambiando. Y la tendencia es que dentro de unos millones de años probablemente vuelva a haber un supercontinente, ¿sí? Bien, ahí dice ya en la última parte, dice desde hace 5 millones de años atrás hasta la actualidad, se da la deriva de otra vez de estos mismos continentes, se da la colisión. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en segundo año, yo les decía, chicos, la cordillera de los Andes es una cordillera muy nuevita, tiene nada más que 65 millones de años atrás, y todos se reían, me decían, pero ven, se dan cuenta porque es que sí, realmente es muy nuevita, ¿sí? Fíjense también Himalaya, ¿sí? Los Pirineos, Alpes, las Rocallosas, la cordillera de los Andes que les acabo de decir, todas esas cordilleras fueron creadas en este momento, ¿sí? En esta época. Bien, no creo que no me olvido más de nada. Sí, obviamente la placa más importante es la euroasiática, que
choca con la placa africana y ahí se da el origen de muchas de las cordilleras que encontramos en Europa, en Asia y en parte de África. Toda esta parte se dio una pequeña como un retorcimiento de las placas, entonces ahí se fueron generando diferentes cordilleras. Después las vamos a ver a todas estas cordilleras, por eso no los quiero embrollar tanto con los nombres de las cordilleras, pero sí quiero que vean cómo fue evolucionando. Alguna preguntita les voy a ir haciendo y nuevamente volvemos a lo mismo, ¿sí? Adán y Eva fueron creados antes de la época de los dinosaurios, posterior, ¿sí? Volvemos a replantearnos todo esto, o el pecado original, ¿cuándo lo consideramos? ¿Sí? Entonces, este era el paraíso o el paraíso vino posterior, ¿sí? Sigue siendo un interrogante, ¿sí? Ven que yo ahí les puse ahí un signito de pregunta. Bueno, creo que no me estoy olvidando más de nada. Básicamente lo que quiero es que sepan el nombre de las eras, el nombre de los periodos, qué años abarcó y qué cambios en la estructura geológica de la Tierra hubieron, los principales, ¿sí? No les voy a pedir demasiado detenimiento en la cuestión biológica, ¿sí? Esto lo voy a tomar, así que vayan estudiándolo. Probablemente hagamos una pequeña competencia, algo sencillito, probablemente algún tipo de rompecabezas. Después voy a ver bien qué les voy a diseñar, porque todavía no tengo del todo claro si voy a armarlo en función a una especie de rompecabezas o en forma dinámica para que ustedes lo vayan completando. Después voy a ver bien cómo lo termino ideando, pero seguramente en el correr de los próximos 2-3 días van a recibir a través de la plataforma mi información sobre la próxima actividad. Posteriormente, ¿sí?, ya para la última semana de mayo, van a tener unas lecciones orales conmigo sobre todos estos temas que estamos viendo, hasta este inclusive, ¿sí? Todo tema nuevo y posterior a este no lo voy a tomar, pero sí hasta este inclusive voy a tomar todo en las lecciones orales, ¿sí? Así que yo calculo que dentro de 2 días, porque tengo que terminar de diseñar bien y coordinar bien, porque a veces no es sencillo el tema del día, porque es algo que me lleva todo el día, entonces tengo que diagramar bien, sabrán entender, a nivel familiar tengo que ver bien de poder coordinarlo para poder dedicarle de lleno a cada una de las lecciones orales. La vamos a armar en forma grupal, pero la nota es individual, así que bueno, nada, ya les advertiré cómo vamos a ir haciendo, pero no se preocupen que dentro de 2-3 días van a recibir mi información. Bueno, chicos, cualquier cosita, duda, lo que necesiten, como siempre, me escriben y yo voy a tratar de ir contestándoles a través de la plataforma, ¿sí? Les mando un cariño muy grande y cuídense.